Eh, Esta grabación para la clase de hoy miércoles que no se pudo hacer porque la 1 estaba cerrada. Así que, bien. Primero, ejercicio 3,10. Si una cuenta de correos electrónicos, el 30% que llega son de publicidad, lo noté con P. Redes sociales son un 40%, así que lo noté con R. Y del resto son de otro tipo, que un T es el resto, o sea, es 0,28. Eso es lo primero. Entonces tenemos un algoritmo que lo clasifica de esta forma. Si un correo recibido de publicidad, se envía a la carpeta de correo spam con probabilidad de 72. Entonces lo que nos dice es que la probabilidad de que sea enviado al spam, si es que es de publicidad, es de 0,72. Ahora dice que la probabilidad de que si es de redes sociales que se envíe spam, entonces que sea enviado spam, y es de redes sociales, es de 0,41. Y aquí dice la probabilidad de que un correo sea de otro tipo y sea enviado a la carpeta de spam, es de eso. Entonces, sea de otro tipo y enviado a la carpeta de spam, es de 0,084. Ya, en este caso, es importante definir si es que estas variables son, ¿cómo se llama? Son excluyentes o no. Por ejemplo, tú puedes tener un correo de publicidad y que también sea de red social, o no puedes. Entonces, o no puedes tener un correo de otro tipo y que sea de red social, no se puede. Entonces, estos son excluyentes. ¿Qué significa los excluyentes? Que estos no se van a tocar, no se van a interseccionar en cada uno de estos tipos. Entonces, como son excluyentes, que tenemos la B, la R y la T. Entonces me pregunta, dime la probabilidad de que un correo que haya sido enviado a la carpeta spam, o sea, fue enviado a la carpeta spam, no sea publicidad y tampoco redes sociales. O sea, no sea publicidad y no sea redes sociales, que sea del otro tipo. ¿Ok? Esto se da porque son excluyentes. Si no fueran excluyentes, si fueran, si tuvieran relación uno con otro, si fueran no excluyentes, lo tendrían la intersección de los tres casos, ¿cierto? Sería la R, la P y la T, por ejemplo. Eso si fuera no excluyente. En cuyo caso, para los excluyentes, por ejemplo, si quiero la probabilidad de que no sea P y no sea R, por ejemplo, para este caso, como son excluyentes es fácil, pues. No es este, no es este, este. ¿Ok? Pero para este caso es más difícil, porque ahí sería la probabilidad de que no sea P y no sea R. Tiene que ser ya. No quiero esto, no quiero esto, es la probabilidad de T menos la probabilidad de la intersección de T y P menos la probabilidad de la intersección entre T y R, y tenéis que sumarle una más a la probabilidad de P y R y T. Y como mal si no fuera excluyente. Entonces en este caso, como de que haya sido enviado a la carpeta spam, que no sea publicidad y tampoco es social, solamente hacer el de otros tipos. Entonces esto ya es sencillo. Entonces decir, es la probabilidad de T interese partido en probabilidad de S. Ya. La probabilidad de T interese la tenemos, que es esta. Pero ¿cómo sacamos la probabilidad de S? Bien, aquí podemos hacer uso del un diagrama de árbol, por ejemplo, que puede ser un poco más sencillo. Momento. Ya, lo podemos hacer igual, se puede hacer con diagrama de árbol o sin él. Entonces, en este caso, la probabilidad de S va a ser, necesitamos la intersección de cada uno. Yo necesito como, no sé, probabilidad total, por ejemplo. Yo voy a tener aquí las subdivisiones de T, de R y de P, por ejemplo, y entre ellos el S. ¿Ok? Entonces, yo quiero, solamente el DS va a ser la probabilidad de el T interese más la probabilidad del R interese más la probabilidad del P interese. Entonces, eso lo tenemos, P de interese, pero este hay que sacarlo con los datos que nos dan arriba. R interese, si recuerdan el teorema, esto va a ser que la probabilidad de A dado B va a ser la probabilidad de A inter B partido en probabilidad de B, pero de aquí podemos sacar que la probabilidad de A inter B también es igual a la probabilidad de A dado B por la probabilidad de B.
por ejemplo. Entonces en este caso se puede. Entonces aquí el R interese es lo mismo que S inter R, ¿cierto? Entonces aquí podría anotarlo como probabilidad de S dado R, que lo tengo, por la probabilidad de R, que también la tengo. Ya, S da eso. Más el P inter C va a ser la probabilidad de S inter P por la probabilidad de P. ¿Okay? Y así se puede dar simplemente. Entonces esto iba a ser 0.084 más S inter R 0.41 por probabilidad de R 0.4 más S inter P 0.72 por probabilidad de P 0.32. Entonces, ¿cuánto me da esto? 0.084 más 0.21 por 0.4 32 por 0.32. Entonces aquí la probabilidad de S me da 0.4784. Entonces, del que queremos buscar, ¿cómo nos queda? Probabilidad de T de S es igual a la probabilidad de eso partido en probabilidad de S 0.084 partida en 0.4784. 0.084 dividido en 0.4784. Se nos da 0,17558. Aproximadamente 0,1756 más o menos. Que es lo que nos pide. Entonces ya está listo. Vale. 2. En una caja de pernos se encuentran 8 gruesos, 5 medianos, 3 angostos. Una caja de tutor que contiene 6 que se ajustan a los pernos gruesos, 4 que se ajustan a los pernos medianos y 2 que se ajustan a los pernos angostos. Se elige aleatoriamente un perno y una tuerca. ¿Cuál es la probabilidad de que la tuerca se ajuste al perno? Esto es más sencillo de lo que parece. Tengo imagino que tengo aquí la caja, ¿cierto? Y esta caja tengo los gruesos, los medianos y los pequeños, ¿cierto? Y aquí tengo los pernos, ok. Hay 8 gruesos, 5 medianos y 3 angostos. No son pequeños, son angostos, ok. Entonces tengo un total de 16. Un total de 16, ¿vale? Y las tuercas las vamos a notar de forma similar. Tuercas tenemos 6 con los gruesos, 4 con los medianos y 2 de los angostos, para un total de 12. ¿Ok? Entonces se elige solamente un perno y la tuerca. ¿Cuál es la probabilidad de que la tuerca se ajuste al perno? Entonces necesitamos, primero vamos a sacar vamos a tener una mano en una caja y la otra caja vamos a sacarla al mismo tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? Para los gruesos, primero vamos a tener, ¿cuál es la probabilidad de sacar un grueso? De la caja de los pernos es de 8,16 por la probabilidad de sacar una tuerca de la caja de la tuerca gruesa de la caja de la tuerca, o sea, 6 partido en 12. Y eso hay que sumar la probabilidad de los medianos, o sea, hacer 5 de 16 por 4 de 12, más la de los angostos, que es 3 de 16 por 2 de 12. Y esto, según utilizamos la calculadora, nos va a dar, esto es... ya, está haciendo la calculadora. Y esto nos da, 16. Nos da 0.38541,6. Entonces aproximadamente 0,3854, que es la respuesta que nos pide. Luego en ejercicio 9 es muy similar. Estación de metro 5 pasajeros esperando un tren con 10 carros. Si cada pasajero elige un carro al azar, ¿cuál es la probabilidad de que tú eliges un carro diferente? Entonces, primero, la probabilidad de que tenemos, 5 personas, ¿cierto? Una persona, otra, no son más, son por... por la tercera persona, por la probabilidad de la cuarta persona, por la probabilidad de la quinta persona. ¿Ya? Desde que la primera persona elija un carro es de 10 carros entre 10, porque tiene 10 carros libres.
que la segunda persona que coja un carro es de 9 de 10 carros. El otro es de 8 de 10 carros, el otro es 7 de 10 carros y otro es 6 de 10 carros. Entonces, ¿esto cuánto va a ser? Esto va a ser 1 por 9 dividido en 10 por 8 partido en 10 por 7 partido en 10 por 6 partido en 10. Y eso nos va a dar 0,3024, que es lo que está pidiendo. Sencillo. Ya. Este es un poquito más entretenido. Un momento, perdón, me distraje. Ya, aquí tenemos un componente eléctrico que se empaqueta en lote 25 unidades. Se rechaza el lote si al inspeccionar un máximo de 2 componentes, alguno es defectuoso. 1. Un inspector realiza el siguiente procedimiento de inspección. Primero extrae un componente, si está defectuoso lo rechaza. Si el primer componente es no defectuoso, se extrae el segundo. Si resulta tener no defectuoso, se acepta el lote. ¿Ya? Un segundo inspector realiza un aparato donde introduce 2 componentes simultáneamente, rechaza el lote si alguno es defectuoso. Cierto lote contiene 4 componentes defectuosos. ¿Cuál es la probabilidad de rechazar el lote por cada uno de los inspectores? ¿Qué tenemos? Para el caso 1, tenemos, tenemos los de defectuosos. Es de 4 piezas entre 25 por lote. ¿Ya? Entonces, si el primero extrae un componente, si está buscando la probabilidad de que sean rechazados el lote. ¿Ok? Probabilidad de que sean rechazados el lote. Esto va a ser dado por, primero, ¿cuál es la probabilidad de que el primero que saque fuera a ser defectuoso? Eso es 4 de 25. ¿Ya? Entonces, más la probabilidad de que el primero no sea defectuoso, o sea, 21 de 25, dice que si el segundo no es defectuoso se acepta, pero si uno no está muy explícito aquí, pero si uno dijera ya, pero si el segundo saliera defectuoso, el inspector lo sacaría. Claro. Primero, extrae un componente, si resulta defectuoso se rechaza el lote. Entonces, yo digo que si extrae un componente, se rechaza el lote. No dice que si extrae el primero se rechaza el lote, se refiere a que apenas vea un componente defectuoso lo rechace. Entonces, esto es por 4 de 24. Esto debería darnos 0. Entonces, 4 dividido en 25 más 21 partido en 25 por 4 dividido en 24. Y esto es igual a 0,3. Entonces, bien. El segundo, donde introduce 2 componentes simultáneamente, rechaza el lote si alguno es defectuoso. Entonces, probabilidad de que rechace el segundo. Bueno, para esto tenemos 2 casos. Tenemos 3 casos. El espacio de defectuosos va a ser que va a tener que salga defectuoso el primero, ¿cierto? Y el segundo no salga defectuoso, ¿cierto? Voy a ponerle como que voy a definir aquí D es defectuoso. Entonces, por ejemplo, que el primero salga defectuoso y el segundo no salga defectuoso. Luego tenemos la posibilidad de que el primero no salga defectuoso y el segundo sí salga defectuoso. Y luego tenemos la probabilidad de que ambos salgan defectuosos. Dexter. Ambos defectuosos. Esa es la posibilidad. Entonces aquí cómo la voy a plasmar. Si lo sacan los dos al mismo tiempo, hay que multiplicarlos. Uno va a tener posibilidad ya. El defectuoso va a ser 4 de 25. Y el segundo que no hace defectuoso va a ser 21 de 24. Porque ya saqué uno aquí y me quedan 24. Más la probabilidad de que no sea defectuoso, 21 de 25, perdón, por defectuoso 4 de 24. ¿Ok? Más la del segundo caso, tercer caso que vamos a ser defectuoso. Entonces, 4 de 25 por 3 de 24.
Y esto también lo debería estar dando 0.3, sería 4 dividido en 25 por 21 dividido en 24 más 21 dividido en 25 por 4 dividido en 24 más 4 dividido en 25 por 3 dividido en 24. Y esto también nos da 0,3, ambos. ¿Ven? Sencillito. Y el último, que tenemos 3 máquinas de cierta planta de ensamblaje de un producto tecnológico M1, M2 y M3. Ensamblan 25, 30 y 45% del producto respectivamente. Y se sabe por experiencia que un 2% del ensamblado de la máquina 1 son defectuosos. 4% del ensamblado de la máquina 2 son defectuosos. Y produce un 3.95 de productos defectuosos. Se elige hacer un producto, se encuentra en buen estado, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido ensamblado en la máquina 3? Entonces, tenemos la probabilidad de M1 es de 0.25. La probabilidad de la segunda máquina es de 0.3 y la probabilidad de la tercera máquina 0.45. Se sabe por experiencia que un 2% de ensamblado de la máquina 1 son defectuosos, o sea que la probabilidad de que es defectuoso dado que viene de la máquina 1 es de 0.02. La probabilidad de que sea defectuoso dado que viene de la máquina 2 es de un 0.04 y la planta produce probabilidad defectuosa es de 0,0395. Esa es la probabilidad total de que sean defectuosos. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Se elige el sal y se encuentra en buen estado. ¿Cuál es la probabilidad de que se haya sido ensamblado en la máquina 3? O sea, ¿cuál es la probabilidad de que haya sido ensamblado en la máquina 3 dado que no está defectuoso? Esa es la pregunta. Bien. Vale, M3 dado DC. Bueno, DC lo podemos calcular al tiro sacando esto, probabilidad de DC es igual a 1 menos probabilidad de D, que va a ser igual a 1 menos ese 3,95%, entonces 1 menos 0.0395. Entonces va a ser 0,9605 mi probabilidad de no estar defectuoso. Vale. Eso de aquí, ¿qué va a ser? La probabilidad de M3 inter DC partido en la probabilidad de DC. Ok, pero no tengo M3 inter DC. ¿Cómo puedo hacerlo? Igual es probable que podamos hacer un diagrama de árbol. Entonces veamos, lo dividimos en 3 partes. El M1 era de un 0,25, M2 es de un 0,3 y el M3 produce un 0,45. ¿Cierto? Sí. Luego, de esta rama, la probabilidad de que sea defectuoso dado que viene de la máquina 1 es de 0.02. La probabilidad de que no sea defectuoso dado que viene de la máquina 1 es el complemento de esto, o sea, 0.98. ¿Ok? Luego el de la máquina 3. La probabilidad de que sea defectuoso dado que viene de la máquina 2 es de 0.04. Y la probabilidad de que sea defectuoso no defectuoso dado que viene de la máquina 2, 0.96. Vale, y los de M3 no los conozco. No conozco cuánto es la probabilidad de defectuoso dado M3 y tampoco sé cuál es la probabilidad de que no sea defectuoso dado M3. Ok. Bueno, aquí lo que se puede hacer tienen los temas de las probabilidades totales. Bueno, aquí van a calcular la probabilidad de inter M1, por ejemplo, que es la multiplicación de esos dos. Probabilidad de no de inter M1, aquí la probabilidad de inter M2. Probabilidad de no de inter M2. Y esto después, si es que son necesarias, probabilidad de inter M3. Y la probabilidad de no de inter M3. Ya. ¿Cómo pueden sacar el de M3? Este de aquí. A mí me interesa sacar el no de dado M3 para poder calcular el no de inter M3.
¿cierto? Entonces yo tengo el sistema de probabilidad total, ¿cierto? Que tengo máquina 1, máquina 2, máquina 3. Y yo aquí tengo los, digamos, los no defectuosos, ¿ok? Los no defectuosos entre la máquina 1, máquina 2 y máquina 3. Entonces, la probabilidad que sea defectuoso, no defectuoso va a ser igual a la probabilidad de no defectuoso IM1 más la probabilidad de no defectuoso y máquina 2 más la probabilidad de no defectuoso IM3. ¿Ok? Este no lo tengo, pero tengo todos los demás. La probabilidad de DC era 0,96, entonces era 0,9605. DC inter M1 lo puedo calcular. Entonces esto va a ser 0,98 por 0,25 más DC inter M2, ¿cierto? Entonces, este es este. Y lo puedo calcular multiplicando este por este. Ya. Luego tengo que este va a ser este, que multiplico 0,3 por esto. Entonces va a ser 0,96 por 0,3. ¿Vale? Más, y ese último no lo conozco. Va a ser lo que estoy buscando. Y lo que voy a tratar de despejar. Entonces va a ser esto menos la suma de estos de acá. Entonces 0,9605 menos 0,98 por 0,25 menos 0,96 por 0,3. Entonces tengo que la probabilidad de no de inter M3 va a ser 0,4275. ¿Ya? Y ahí lo puedo ingresar acá. 0,4275 partido en no de C 0,9605. Dividido en 0,9605. Y eso me va a dar 0,4450. Entonces ahí está el resultado. ¿Qué otra forma hubieran tenido de hacerlo? Hubieran podido, por ejemplo, en vez de calcular directamente el que me preguntan, también pueden calcular el de aquí, utilizando el mismo método, pero después restándole 1, porque todos estos valores de las intersecciones, todos estos valores de la intersección de aquí hasta aquí tienen que ser igual a 1. Entonces, claro, como van a tener 5 datos de 6, solamente esos 5 datos es 1 menos esos 5 datos y le va a dar el sexto. Entonces ahí también lo pueden sacar. Entonces también recordar que el diagrama de árbol es M1 aquel que se divide en 3 y estos dos se multiplican para que me dé igual al que está acá arriba. ¿Ok? Ya, esto fue cortito. Fue un poco más largo durante la clase el lunes, pero son estos los ejercicios. Quizá a lo mejor me faltó alguno, pero muy distinto a esto no hay. Y probabilidad total, ahí tienen un ejemplo también de probabilidad total. Así que, bueno, me llegó otro ejercicio más, así que lo vamos a hacer al tiro nomás. Dice, ejercicio 3,2, una pieza cilíndrica puede ser defectuosa por tener un largo inadecuado o tener un diámetro inadecuado. Entonces puede ser defectuosa, ya, puede ser largo o diámetro, siendo ambos tipos de defectos independientes. Vale. Si el porcentaje de piezas cilíndricas con largo inadecuada es, probabilidad de que sea largo, es de 0,05, piezas cilíndricas con diámetros, entonces probabilidad de diámetros es de 0,03. ¿Qué porcentaje de los cilindros son defectuosos? Vale. Bueno, puede tener largo inadecuado o diámetro inadecuado. Significa que, bueno, si tienes estos dos casos, que sean independientes no significa que sean excluyentes. Ahí puede haber un pequeño porcentaje de piezas que tengan tanto diámetro como largo inadecuado. Entonces, largo y diámetro. Y no se va a ser defectuosa por tener estos dos. O sea, va a ser defectuosa
defectuoso dado la probabilidad de inadecuado o sea, de largo o diámetro, ¿ok? Sean inadecuados. Esto va a ser la probabilidad de largo más la probabilidad de diámetro menos la intersección entre ambas. ¿Ok? Entonces básicamente nos están pidiendo solamente esta primera capa de entre los dos. Eso va a ser largo es 0.05 más 0.03 menos claro, eso va a ser menos 0. Bueno, eso va a ser menos la probabilidad de largo por probabilidad de diámetro, porque son independientes. Entonces va a ser 0.08 menos 0.05 por 0.03. Eso va a ser 0.08 menos 0.05 por 0.03. Va a ser 0,0785, que es igual a un 7.85%. Entonces ya este primero ya está. Vale. De las piezas defectuosas, ¿qué porcentaje presenta solo uno de los dos defectos? Ok, entonces necesito que sean solo uno de los defectos. Entonces en este caso, yo quiero que sea de la totalidad de defectuosos, ¿cierto? Que teníamos la intersección de ambos casos, L y D, pero solamente quiero uno. Entonces en este caso, mi probabilidad va a llegar, claro, solamente la L, pero no toca D, y aquí solamente D sin tocar la L. Entonces, claro, ¿cuál es la probabilidad de que me caiga o solo en D o solo en L más no ambos juntos? Entonces esto va a ser, bueno, ya, a ver, ya, ya, de las piezas defectuosas, o sea, ya, ya, es que claro, yo no lo podría pensar como probabilidad total. Bueno, si yo lo pensara, no de las piezas cilíndricas defectuosas, sino que de todas las piezas, si me sale con un defecto entre los dos, me va a dar un número chico. Porque claro, mi primera imagen hubiera sido, claro, la probabilidad de que sea defectuosa menos la intersección de ambos, L inter D. Pero eso va a ser como 7.85, perdón, 0,0785 menos 0.05 por 0.03. Y es algo aún más pequeño, claro. Entonces eso va a ser 0.0785 menos 0.05 por 0.03. Eso me va a dar como 0.077, que es un... De las piezas totales, claro, esto va a ser un 7,7%. ¿Qué se refiere a este 7%? Que de las piezas totales, incluyendo aquellas que no tienen defectos, esta es la probabilidad de que si me sale un defecto solamente sea o largo o diámetro. ¿Ya? Más no los dos. Pero eso no es lo que me preguntan. Me preguntan de las piezas cilíndricas defectuosas. O sea, yo ahora mi totalidad es la pieza cilíndrica defectuosas. ¿Ok? Entonces, porcentaje de pieza cilíndrica con largo inadecuada es 5%. Vale. Ujú. Bueno, aquí es un poco difícil de decir que tu defectuoso sea el 100%, porque aquí, ¿cuánto es el porcentaje de largas con defecto que tienes de ese 100%, ¿cierto? Si las defectuosas son un 7,85%, ya, y eso yo lo quiero que se convierta en mi 100%, ¿cierto? No sé, podemos hacer una regla de 3 simple, por ejemplo. Entonces, si yo tengo aquí dice que de las piezas
con largo inadecuado. Me estoy demorando porque esto lo estoy haciendo ahora en el tirón. Que claro, el porcentaje piezas cilíndricas con largo inadecuado, entonces las que tengan largo inadecuado quedará un 5%, ¿cuánto será en ese nuevo 100%? ¿Cierto? Eso debería ser 5% dividido en 7.85. Eso debería ser como un 63,694267,5%. Y con diámetro era un 3%. Y eso era un 38, 21, pero esto no tiene mucho sentido porque aquí me estoy pasando el 100%. No tiene mucho sentido esto. Lo que sí tendría sentido, por ejemplo, es que ya yo estoy diciendo que esta es mi totalidad de las defectuosas, ¿cierto? Y esta es mi totalidad de defectuosas sin intersección de ambas. Entonces, ¿cuánto es mi 7,7% de esto? Sería 7.7 por 100 dividido en 7.85. Y esto me va a dar... sí, me da bien. Es 98,089172%. Ya, entonces... mira, me sirvió hacer este coso que hice acá al frente, esto del 7.7%. Espero se haya entendido. Básicamente la totalidad de los defectuosos, en el caso total, es de un 7.85%. Y si ese 7.85% se considerara el nuevo 100%, mi nueva totalidad de lo que estoy buscando, claro, yo aquí busqué mi probabilidad de los defectuosos sin la intersección, o sea que no tenga un LID, que no los tenga, y me dio 7.7. Entonces, ese 7.7 son los defectuosos que tienen solamente un defecto, no ambos juntos. Y me da eso. Entonces, bien, igual, corta igual de nuevo la clase, pero es esto, espero que les haya servido. Ahora, eso ojalá la vaya a ver en el control.